Hoy desde casa. Hoy tengo el gusto de presentar el ciclo de conferencias llamado Paleontología Mexicana, Herencia Biocultural, y las dos primeras ponencias del mismo. Pero antes que nada, quiero agradecer especialmente a Daniela Acevedo por organizar conmigo estas conferencias, así como al equipo de la Subdirección de Cooperación Académica y Social para la Conservación, ya que este ciclo de conferencias no podría llegar hasta ustedes sin su trabajo. Ellas estarán acompañándonos todas las fechas. Isabel Ritter y Daniela están encargadas de las presentaciones y verifican que todo marche correctamente. Sofía Hernández está a cargo de la retransmisión por YouTube. Graciela Vicencio se ocupa de asistencia general. Alejandra Aguirre estará pendiente del chat y de hacernos llegar sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, Carla Morales está encargada de la grabación. Muchas gracias a todas y gracias a nuestros ponentes de hoy también. Ahora sí, entrando al tema, este ciclo de conferencias tratará de presentar un panorama amplio de lo que es la paleontología en México, desde las diferentes perspectivas en las que se puede abordar. Porque lo que no se conoce, no se conserva. Se abordará la paleontología desde distintas miradas, la de la historia, reconstrucción de la vida de animales del pasado, reconstrucción de paleoambientes, las plantas del pasado, la gestión, las relaciones humano-animales del Pleistoceno, entre otros. Esta amplitud de miradas puede colaborar en nuestra perspectiva como restauradores a abrir nuestra visión para entender cómo las intervenciones que hacemos pueden afectar o coadyuvar al estudio de los bienes paleontológicos. Esperamos que esta iniciativa colabore para construir puentes entre la paleontología y la restauración de bienes culturales y genere intereses mutuos para desarrollar trabajos de forma conjunta en un futuro. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a María Eugenia Constantino. Ella es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas. Su tesis doctoral, Prácticas del Coleccionismo y Construcción del Conocimiento, Colecciones de Naturaleza Novohispana para el Real Gabinete de Madrid, 1752-1803, ganó el premio Miguel Covarrubias del INAH en 2014. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad del Valle de México, donde coordina el proyecto La imagen como fuente de investigación y construcción del conocimiento científico. Sus publicaciones más recientes son José Antonio Alzate, Instrumentos animales y conocimiento fiable en Nueva España, siglo XVIII, y Cómo inventariar el Nuevo Mundo. Las instrucciones como instrumento para observar y coleccionar objetos naturales, en coautoría con Juan Pimentel. La doctora Constantino nos platicará sobre fósiles en las alturas, debates y colecciones en Nueva España, siglo XVIII, y en sus palabras, la importancia del estudio de las colecciones científicas sobre historia natural estriba en que éstas soportaron y ayudaron a construir las diversas disciplinas como zoología, botánica y paleontología, entre otras. Entonces, trazar la genealogía de las disciplinas modernas como la paleontología nos lleva a estudiar estas colecciones que fueron su detonador. Ahora doy la palabra a la doctora María Eugenia Constantino. Hola, buenos días. Gracias, Luisa, por la presentación y por la invitación a ti, tanto como al equipo que se encarga de realizar estas conferencias. Pues bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy aquí. Pues bueno, primero que nada, introduzco un poco el tema del que voy a hablar hoy. El título está centrado en Nueva España, aunque la verdad es que a lo largo de la charla no voy a hablar solamente de las colecciones de fósiles novohispanos, sino que voy a tratar de hacer un poco una genealogía de las colecciones de fósiles y de minerales. Entonces, estoy escuchando un eco raro, muchachos. No sé si es... ok, ya, ahora sí, gracias. Muy bien. Ok, entonces, perdón, ya saben, esto de los desajustes técnicos. Muy bien, entonces, no voy a hablar solamente de las colecciones novohispanas de fósiles, sino que voy a hacer una genealogía sobre todo centrada en la cultura material asociada a la creación de colecciones de fósiles. Y esto va a venir justamente inserto en el paraguas de la historia natural.
que como quizá muchos de ustedes saben, era justamente el mundo que englobaba a todos los estudios de la naturaleza, sobre todo a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. ¿Por qué estoy yéndome tanto hacia atrás? Bueno, pues precisamente porque no se puede hablar de paleontología y no se puede hablar de todas estas disciplinas que estudian las ciencias naturales y la naturaleza sin remitirnos justamente a la historia natural y a pensar cómo en un principio todos estos mundos, ¿no? El mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, estaban todos agrupados en ese mismo campo de estudio, ¿no? Esto obviamente se asociaba también a la filosofía de la naturaleza, a la filosofía natural, que fue la que empezó justamente a estudiar todo esto, y después, como pasa con todo el conocimiento, se fue transformando, se convirtió en historia natural y después se convirtió y se derivó en todas estas disciplinas que ahora conocemos, como la biología, la paleontología, la botánica, la geología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco para ponerlos a ustedes en contexto. Les voy a compartir mi presentación y de antemano me disculpo porque también por cuestiones técnicas no se puede compartir en forma de pantalla completa, pero pues se los voy a compartir así como la tengo en PowerPoint. Ok, entonces, déjenme ver. Chicos, no puedo compartir mi pantalla, me acaban de quitar el mando para poder compartir. Perdón, si alguien de ustedes puede devolverme el mando para compartir, se los agradeceré. Y en lo que esto se recupera, ¿verdad? Bueno, les voy contando. Justamente en el siglo XVI empieza el reconocimiento del mundo. Ahora sí, tenemos ya la posibilidad de compartir. Ahora sí. Muy bien. Supongo que lo están viendo todos. Entonces, bueno, en el siglo XVI se empieza a hacer el reconocimiento del mundo no occidental, justamente a partir de el reconocimiento de América. No lo voy a decir como descubrimiento de América, ¿no? Porque hay muchos debates y muchas tensiones alrededor de eso, pero sobre el reconocimiento de América, ¿no? Es cuando empieza a haber una mayor circulación de piezas naturales y empieza a haber también un mayor interés en los naturalistas del centro de Europa por adquirir piezas extraordinarias y piezas poco conocidas para hacer sus colecciones de naturaleza en sus gabinetes de curiosidades. Eso, como yo les decía, era una intención también por crear un microcosmos en estos gabinetes de naturaleza que fuera recreando justamente la complejidad del mundo natural que había fuera de esas cuatro paredes, intentando a la vez dar un cierto orden a ese caos. Con lo cual, pues tantas piezas que se recolectaban llenaban los espacios y a la vez generaban una especie de horror vacui adentro de esas cámaras de maravillas que estaban todas llenas de objetos. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes sobre eso. Y bueno, ahí estaban representados a través de diferentes especímenes tipo el mundo natural en sus versiones mineral, vegetal y animal. ¿De acuerdo? Es importante aquí que también haga yo esta anotación. Estamos hablando de fósiles y en ese momento los fósiles están insertos dentro del mundo mineral en esa generalidad. Con lo cual, cada vez que me oigan hablar ahora del mundo mineral, no estoy haciendo estas distinciones entre piedras, minas, fósiles, tierras, sales, etcétera, sino que estoy hablando de todo esto en general y los fósiles están ahí, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver precisamente en estos libros que les voy a mostrar. Este precisamente es el primer libro que se publicó justamente a mediados del siglo XVI para hacer un estudio definido, ¿no? O sea, como muy bien situado en el mundo de los fósiles, las piedras y los minerales. Este libro, escrito por Konrad Gessner,
se titulaba, o se titula, De Rarum Fossilium Lapidum et Gemarum, y seguía una tradición que había iniciado con Georgios Agricola, con su De Re Metallica, a donde justamente él estaba tratando de explicar cómo hacer la mejor manera de extraer metales y especímenes desde el fondo de la Tierra, ¿ok? Konrad Gessner escribe este libro como un catálogo que inició justamente por este gabinete que están viendo aquí. Este gabinete, ven ustedes este mueble, no es todavía un cuarto de museo como los que estamos acostumbrados a ver, es este mueble con cajones, y de ahí viene el nombre de gabinetes de curiosidades, a donde estaban precisamente guardados todos los especímenes, ¿no? Verán en la imagen de en medio que es una especie de índice de lo que había en cada uno de los cajones de la imagen de la derecha. La imagen de la izquierda es la portada de este libro. Y pues bueno, lo que está haciendo ahí Konrad Gessner es precisamente iniciar con esta idea, ¿no?, de ordenar este caos del mundo mineral que hay afuera. Entonces, Gessner trasciende en el mundo de la naturaleza europea por plasmar uno de los grandes debates en torno a la clasificación de los minerales respecto a su origen orgánico, que es uno de los primeros debates en los que se van a insertar también los fósiles. En su texto, Gessner definía como fósil a todo aquel objeto o material que apareciera en la superficie o tras la excavación de la tierra, sin importar si eran minerales, cristales, rocas, petrificaciones o incluso sales. Los polos desde los que definía los dos grandes grupos taxonómicos que agrupaban estos objetos se conformaban por los que poco o nada se asemejaran a los organismos vivos. Es decir, en ese mundo él metía los cristales, las gemas y las rocas, ¿ok? Y había un mundo distinto en donde se clasificaban todos aquellos especímenes que tenían un parecido evidente con los organismos vivos, ¿de acuerdo? Entonces, todos aquellos que tenían algo de animal o algo de planta, ¿no?, en sus formas. Y ahí se quedaba también en medio una multitud de objetos de origen orgánico e inorgánico que difícilmente podían ser clasificados sin un análisis mayor al que la sola observación pudiera aportar. Aquí es importante decir que esta manera de identificar, clasificar, describir y nombrar ejemplares va a venir solamente de la observación de las características físicas, ¿ok? Y es la única forma en la que ellos empiezan a hacer estas distinciones, y por eso, al no tener un conocimiento de las características intrínsecas o interiores de los ejemplares, hay muchas cosas que no se entienden y que se quedan afuera. Gessner, con este libro que les estoy mostrando, innovaba en el mundo de la literatura naturalista en general y mineralógica en particular, con tres contribuciones principales. La inclusión de nomenclaturas que en latín, griego y alemán titulaban las descripciones escritas. También metía una cosa nueva que era la incorporación sistemática de dibujos de estos metales y de los fósiles que él tenía en su colección, y que no solamente ayudaban a traducir esta imagen textual en visual, sino que además documentaban ejemplares físicos que servían de referente y de modelo a otros interesados en las minas. Y aquí voy a poner diagonal en los fósiles. La evidencia de la utilidad de las colecciones de estas muestras minerales como fuente de observación y experiencia de primera mano eran considerados los principales métodos para identificar, clasificar y nombrar con precisión los objetos naturales. El libro de Gessner completaba las enseñanzas que Georgios Agricola había plasmado antes en su De Re Metallica, que, como les digo, era más bien un manual de extracción de metales, y daba información más detallada sobre las particularidades de fósiles, piedras y gemas. Ambos textos ponían sobre la mesa distintos aspectos de las prácticas de recolección y estudio de los minerales, y por su trascendencia se volvieron referentes indispensables para las sucesivas formaciones de colecciones minerales en Europa, incluyendo también las que posteriormente se formaron a partir de los viajes de expedición por las colonias y los distintos virreinatos. Esta tradición de
libros y de colecciones va a crecer con los años y con el pasar de los siglos y se va a volver también una práctica común entre los naturalistas, ¿ok? Los gabinetes, la práctica de formar gabinetes se empieza a extender por Europa de tal manera que los naturalistas que tienen más posibilidades de adquirir especímenes van a dedicarse justamente a comprarlas por los navegantes, por los comerciantes, por todos aquellos que van a tierras distintas y que traen cosas extraordinarias, y también a través de los intercambios estos naturalistas se van haciendo de cosas diferentes. Aquí tienen ustedes esta imagen de la izquierda es la portada, ¿no?, del libro que hizo Francesco Calciolari sobre su museo, y la imagen de la derecha es precisamente un grabado de su gabinete, que como verán ya va a ser distinto también del que había presentado Gessner, ¿no? El de Gessner era todavía un mueble, el de Calciolari es ya todo este espacio, como yo se los contaba, con este horror al vacío, como ven ustedes, lleno de piezas del techo al piso, en las paredes, por todos lados. Y aquí, aunque no sea evidente mucho, sobre todo por el tamaño, hay una colección de fósiles y de minerales importantes. En términos, otra vez, de vuelta a los minerales y a la historia natural, que es lo que estamos justamente observando en estas colecciones, estas colecciones y la misma historia natural eran el minarete desde donde se esperaba mirar, conocer y comprender el universo entero. La historia natural occidental trazó caminos y marcó parámetros que debían cumplirse independientemente del reino natural que se estudiaba. La recolección de muestras, la escritura de descripciones, la búsqueda de una taxonomía universal, el establecimiento de redes de obtención, compra e intercambio de información textual y objetivada, ¿no?, estos objetos que estamos viendo aquí en la imagen, además del establecimiento de instituciones encargadas de la organización, conducción y control de las prácticas, fueron los principales mecanismos de acción justamente para comprender este universo. Mientras que la observación empírica se volvió el medio de producción de conocimientos fiables. Y como nos dice Antonio Barrera Osorio, esto se volvió también un elemento clave en las prácticas de la epistemología moderna. ¿Okay? Es una de las claves para el conocimiento, justamente, ¿no?, para la generación de conocimientos. La naturaleza, entonces, tuvo un papel protagónico en la generación de prestigio, riqueza y potestad. Los minerales, por su versatilidad de significados y atribuciones estéticas y utilitarias, tuvieron de inicio un alto valor añadido que se sumó a la intrínseca información científica que contenían como fuentes necesarias para comprender las historias y las teorías de la Tierra, aquellas que ya existían y aquellas que estaban por surgir todavía. Estas aristas, por lo tanto, serían las que moldearan el mundo de las ciencias naturales y la construcción del conocimiento científico de la época moderna y moderna temprana. En este contexto surgió el coleccionismo de naturaleza. Y bueno, aquí en la imagen de Calciolari, como yo les decía, vamos a pasar del espacio físico al espacio del libro. Y entonces, esta colección de minerales que yo les decía que no es tan evidente en esta imagen, ¿no?, de las paredes, de los muebles, de los objetos, todo eso que no se ve ahí está en este libro, ¿ok? Entonces, aquí lo que está haciendo Calciolari es precisamente seguir con la tradición que inició Gessner y utilizar justamente sus objetos físicos, ¿no?, como un modelo para poder representarlos en dos dimensiones de manera textual y de manera gráfica en su libro, y así a la vez también contribuir con la circulación del conocimiento. Entonces, sus colecciones físicas no se pueden mover, ¿no?, quizá tanto como quisiera, no pueden llegar a tantos lugares, pero sus colecciones en forma de papel, ¿no?, usando el libro como un instrumento o una tecnología de papel, se mueven, ¿ok? Y es así como también estas descripciones y estos estudios que él hace y que plasma aquí en latín, como ustedes pueden ver, van a ayudar justamente a difundir
y divulgar justamente estas ideas que él tiene, pero va a ayudar también a establecer diálogos y debates con otros naturalistas que con base en sus propias colecciones serán los que puedan argumentar y definir qué pasa con esa clasificación, ¿no? ¿Qué pasa con esas taxonomías? Recuerden, aquí en la historia natural siempre el debate que subyace a todo es el debate por la clasificación y por los nombres. Entonces, alrededor de pensar y de decidir qué nombre se les da a las piezas o en qué lugar del conocimiento se clasifican, eso es lo que va a generar muchísimos diálogos, muchas faltas de consenso, y es lo que hasta la fecha todavía va a seguir apareciendo justamente en el estudio de la naturaleza. Más adelante, Ulises Aldrovandi, que es también muy famoso por su gabinete de historia natural y por también haber publicado información acerca de un dragón que él decía tener en su gabinete, hace también su propio libro de catálogo de las colecciones, y él también va a entrar en estas discusiones. Él, en este libro, que es el Museum Metallicum, desde el frontispicio mostraba imágenes alusivas a distintas prácticas de la minería, así como también en el interior incluía ilustraciones de diversos minerales y fósiles. El contenido proponía un método de estudio que se dividía por temas. Había una definición y forma, ¿no? Una manera de mirar a partir de nombres y sinónimos, diferencias en la generación de los metales, naturaleza, propiedades del objeto, simpatía y antipatía entre ellos, preparación de metales, mezclas entre metales facticios y equívocos, y entre sus referencias, lo que hace Aldrovandi es también incluir a Aristóteles, Paracelso, Galeno y Dioscórides, que eran autores básicos para encontrar y definir la utilidad medicinal de los minerales y guiar también los estudios para pensar si esto se aplica a los fósiles. A la par que Aldrovandi explicaba el uso de mármoles y piedras en objetos de arte e ídolos antiguos, contemplaba también el uso de la química para el estudio de estos objetos minerales y los relacionaba incluso con los planetas y el zodiaco. Aldrovandi avanzaba en una de las primeras corrientes de estudio de los minerales asociada a la medicina, la alquimia y la magia natural, evidenciando de manera contundente la existencia de una cultura material propia, pues el mismo título de su publicación, tanto como las ilustraciones, implicaban desde el inicio la existencia de una colección conformada como museo que daba origen a los textos. Esto, a su vez, lo identificaba como parte de un grupo de eruditos naturalistas poseedores de gabinetes que habían publicado imágenes y textos basados en sus colecciones, impulsando así los primeros tránsitos de los minerales hacia un mundo de coordenadas epistémicas que poco a poco agrupaba adeptos, entre los que también se encontraban Olae Worm, Ferdinando Cospi, Francesco Calzolari, que ya vieron su libro, y otros afamados naturalistas europeos, principalmente médicos de esa época. Voy a adelantar aquí también la imagen a otras páginas del libro de Aldrovandi. El tránsito de los minerales al mundo de las ciencias y el conocimiento científico corría paralelo al de plantas y animales, y conforme la historia natural se ensanchaba, el reconocimiento de ejemplares asiáticos y americanos expandía las posibilidades de desarrollar conocimientos más especializados sobre los distintos reinos naturales. Entonces, bueno, verán que también analizando un poco la materialidad de las páginas de estos libros, vamos viendo también el gran trabajo de representación que hay, ¿no? O sea, en este punto es muy importante que si lo que va a circular es la imagen, tiene que haber un nivel de fiabilidad aceptable para que justamente permita a los otros naturalistas que no están viendo el ejemplar en vivo, ¿no? Les dé suficientes elementos para poder justamente enlazarse en estos debates de los que yo les hablaba hace un momento. Entonces, bueno, verán que también el libro, conforme han ido avanzando los años, desde Gessner hasta ahora, ha ido cambiando el formato. Aquí Aldrovandi ya tiene notas al lado, ¿no? Tiene notas a bando, va haciendo otro tipo de proposiciones en términos también editoriales,
Y bueno, de nuevo, el conocimiento que hay implícito en una sola pieza, pues se va develando en diferentes niveles. Aquí tenemos también otro gabinete, el de Olae Worm, que era el que yo les mencionaba también hace un momento. Verán también, quizá este grabado es menos bueno que el grabado anterior, pero es el grabado original, ¿no?, de este libro. Y bueno, verán también que hay pues una cantidad de objetos que mientras más grandes son, nos impiden ver los pequeños cajones que hay por ahí, sobre todo al nivel del piso, a donde están guardadas las conchas, las piedras preciosas, las sales, los fósiles y los distintos minerales en general. Aquí está la forma en la que Olae Worm estaba justamente metiendo, por ejemplo, los minerales, tanto con las conchas como con los fósiles, y todos estaban justamente metidos en este gran mundo de las piedras. ¿Ok? Entonces, por eso les decía yo que en este momento es importante no pensar en las divisiones, tanto como en los otros reinos, en el reino de la botánica y en el reino de los animales. No se pueden pensar también en estas divisiones de una forma tan clara como la tenemos ahora. De pronto es muy simpático encontrar en las descripciones de animales y en las clasificaciones que las serpientes están metidas en el reino de los insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que en la época se están todavía estudiando, se están pensando y se está definiendo en todo el universo natural a dónde va a corresponder cada uno de los ejemplares que se encuentran. Este es el gabinete de Imperato, también muy famoso. También tiene su libro de historia natural, ¿no? Insisto que funcionan al final del día como catálogos de sus colecciones. Y bueno, me regreso. Y con este es como la última imagen que tenemos de los gabinetes del siglo XVI y XVII. Ya para el siglo XVIII va a cambiar también esta tendencia. Ya los gabinetes no van a ser de maravillas, sino que se van a dividir ahora sí como gabinetes de historia natural. Entonces, todo esto que antes convivía en un gabinete de maravillas, que eran no solamente la naturaleza, sino también toda la artificialia, es decir, los objetos hechos por los seres humanos, todo eso empieza a encontrar lugares distintos y se van creando gabinetes especializados. De tal manera que aquí tenemos ya solamente colecciones de naturaleza sin otros artefactos como medallas o armaduras, etcétera, que a veces se encontraban en los otros gabinetes. El siglo XVIII llega con la aparición del sueco Carlos Linneo. Y con él, con Carlos Linneo, como la gente que está interesada en la biología sabrá, con él llega precisamente una revolución en términos de clasificaciones y taxonomías. Entra un sistema de nomenclatura binomial en latín, ¿no?, que es la que siempre con dos palabras se va a nombrar cualquier espécimen de la naturaleza, y así es como se intenta hacer una estandarización de las clasificaciones, no solamente en el reino de plantas y animales, sino también en el reino de los minerales. Aquí hay que decir que los minerales siempre fueron también una cuestión aparte, ¿no? E insisto, minerales incluidos fósiles, siempre fueron una cuestión aparte, principalmente por las propias características de los minerales. Mucha gente coleccionaba minerales y fósiles porque era fácil conservarlos. Tener minerales y fósiles realmente no requería de mayores trabajos de adecuación o de conservación de colecciones, cosa que sí pasaba con los animales y las plantas, que tenían que ser sometidos a sahumerios con tabacos, se les tenían que espolvorear arsénico y diferentes sustancias para que los animalitos, los insectos y las plagas no se los comieran. Entonces, los minerales y los fósiles siempre eran un objeto de colección constante en las sociedades, tanto en Europa como aquí en América. El siglo XVIII también es importante aquí en América porque aquí en México, y voy a decir Nueva España, se hizo también el primer gabinete de historia natural en 1790, se creó el Real Seminario de Minería en 1792, y a partir de eso hubo también un cambio en la manera de relacionarse con minerales y con fósiles y con las colecciones, ¿no?
Entonces, el siglo XVIII en ese sentido se va a volver un parteaguas. Entonces, vamos a ver con qué seguimos. Linneo, ¿no? Linneo, que como les decía, es nuestro parteaguas. Él en sus textos hace todo este sistema de clasificación universal, aunque para él es más importante clasificar las plantas, después los animales y hasta el último las minas. O los minerales, los fósiles, etcétera. Y sin embargo, bueno, tiene justamente su espacio dentro del sistema natural destinado a esto. Bueno, Carlos III, el rey de España, se ve asusado por Carlos Linneo para empezar un programa de expediciones botánicas en América, tratando de reconocer justamente todo el potencial natural que hay aquí. Y en ese sentido, se inicia esta nueva forma de recolectar ejemplares y hay una diferencia. Mientras que antes todas estas colecciones que les mostraba yo hace un rato eran básicamente por lo que la gente se encontraba en la tierra, o por lo que conseguían por medio de intercambios y demás, de una forma como muy libre. A partir de Linneo, a partir de las expediciones, empieza a haber también un inicio de un coleccionismo sistemático que justamente se va a dar a partir de este libro que estamos viendo. La iniciativa que pone Linneo en sus textos no era ajena a otros naturalistas y más bien reflejaba una búsqueda común y sostenida por un par de siglos al menos, que era esta búsqueda de la estandarización en las clasificaciones. Y hasta esa fecha se mantenían largas discusiones sobre la imposición e ineficacia de los sistemas de clasificación artificiales aplicados a los tres reinos naturales, no obstante que los minerales se movieran en otras arenas. Cuando el interés en los minerales permeó lo suficiente en los debates teóricos naturalistas, se advirtió que el habitual sistema de reconocimiento y clasificación, cimentado en la observación de los caracteres externos, no era suficiente, y que reconocer sus cualidades internas, es decir, su naturaleza material, era fundamental para identificar su composición o sus mezclas y visibilizar sus posibilidades de amalgamación y transformación. Todo ello también era expresado en las varias páginas de la enciclopedia en Francia, dedicadas a definir y explicar el mundo mineral a partir de la enunciación de la obra de distintos autores que habían publicado a la fecha diferentes propuestas taxonómicas que parecían contribuir más al caos que al orden de la naturaleza. Estas discusiones en ese momento, al final del día, no los llevaban a nada y el caos seguía y seguía y seguía conforme iban creciendo los sistemas de clasificación. Por eso Linneo fue importante. Volviendo a nuestras colecciones, el coleccionismo sistemático de minerales en el extenso territorio hispano surgió paralelo a la coyuntura de varias situaciones. La puesta en marcha de las reales expediciones a los virreinatos americanos, la incorporación de naturalistas españoles como alumnos de la Academia de Minería de Freiberg a partir de 1765, la llegada de Pedro Franco Dávila y su gabinete de Historia Natural a Madrid en 1771 y la escritura y envío de la instrucción circular a todos los territorios de la corona en el 76, junto al viaje de uno de los más importantes también marinos e interesados en las minas españoles, Antonio de Ulloa, que vino a Nueva España en el 77. Desde España se pedían que se conformaran colecciones americanas y se mandaran para Madrid. Esto incluía evidentemente piedras, ¿no? Minas. Hubo una instrucción que era una orden monárquica, ¿no? Para todos los virreinatos, a donde solicitaban este envío de información en forma de textos y en forma de objetos. Entonces, en una de estas primeras iniciativas, este hombre, Antonio de Ulloa, que les mencionaba, solicitaba información, sobre todo a Nueva España, sobre los minerales descubiertos y pedía que se enviaran piedras o minerales distintos de los comunes. Los comunes eran, obviamente, los más usuales aquí y en Europa, ¿no? Y que se buscaran, de preferencia, minerales mezclados entre ellos, piedras figuradas o maderas petrificadas, vestigios de antigüedades y todo aquello que estuviera asociado con esto. Después,
a partir de esta petición, se enviaron algunos ejemplares, algunos dueños de minas, sobre todo del norte del Virreinato Novohispano, con ejemplares minerales destinados al Real Gabinete. Uno muy importante, sobre todo por la cantidad de objetos que enviaban, fue el que se hizo en 1783 por José de Ibargoyen, en donde enviaba piedras de plata y oro, cortezas y raíces de árboles, cristalizaciones, minerales, tierras, piedras besoares, mariposas, excremento de caimán, huesos gigantes, conchas, caracoles, las pieles de varios animales disecados y algunos utensilios e instrumentos de los nativos. Todo ello iba desde, como les digo, el norte del país, Coahuila, Sonora, Rosario, Zacatecas, Guadalajara, Colima, etcétera, ¿no? Y era justamente relevante por la diversidad de objetos que mandaba y también porque entre ellos iban varias petrificaciones. El excremento de caimán que se enviaba era un excremento petrificado. Otro tipo de colecciones que también se estaban enviando a Madrid eran los de la expedición botánica. Y ellos, junto a los naturalistas de la expedición de Alejandro Malaspina, juntaron y enviaron diferentes muestras de minerales al Gabinete Real en Madrid. De estos minerales surgió también una de las primeras colecciones importantes de minerales para nuestro país, que fue la que estaba justamente presente en el Gabinete de Historia Natural, en nuestro primer museo público, que había sido conformado por uno de los expedicionarios, José Longinos Martínez, y a donde se había tomado él el trabajo de juntar alrededor de 800 piezas de minerales que estaban expuestas en la calle de Plateros, que es hoy la calle de Madero. En este gabinete, las colecciones de fósiles y minerales que mostraba Longinos Martínez estaba expuesta en diferentes estantes. Y habían 9 de los 24 estantes que conformaban este gabinete, tenían 17 petrificaciones, osamentas de elefantes también encontradas en varios parajes del reino. Habían algunas osamentas que se habían encontrado años antes en el sitio donde ahora está la Basílica de Guadalupe, y bueno, esas osamentas pasaron a ser parte de este gabinete también. Y estas osamentas justamente lo que hacían era ayudar a pensar en un debate que estaba vigente todavía para esas fechas, y era el de cómo había llegado el ser humano a América, y cómo se pensaba que habían llegado los seres humanos en forma de seres gigantes, ¿no? Dados estas grandes dimensiones de osamentas que no se sabía de qué eran. Pues estas colecciones justamente de petrificaciones ayudaban a pensar si había que desmentir o no esta idea de los gigantes en América. Entonces, al descubrir que eran más bien estas petrificaciones de fémures largos correspondientes a elefantes, que ahora sabemos que podrían haber sido mamuts, justamente estaban pensando en que todo este debate acerca de los gigantes podría ser desestimado, dado que la evidencia mostraba otra cosa. Y pues bueno, era como les decía, ¿no? Este conocimiento que estaba intrínseco en las colecciones ayudaba a que justamente hubiera un significado o una connotación epistémica distinta en los objetos y en las colecciones. Entonces, pues bueno, esa era justamente la importancia de esto, ¿no? Curiosamente, en todo este trabajo de coleccionismo de minerales del siglo XVIII hay pocas imágenes de los fósiles, sobre todo. Entonces, encontramos que en las colecciones de los expedicionarios solamente hay dibujos de animales y de plantas, pero no hay dibujos de fósiles y no hay dibujos de piedras. Y en el mismo Linneo, los pocos dibujos que encontramos sobre minerales son estos, ¿no? Son más bien esquemáticos que están hablándonos de cristales, etcétera, pero a pesar de que tenemos presentes a los fósiles ahí, no hay como mucho más para poder pensar, ¿no? Sobre de ellos y sobre la existencia de estas colecciones. Ahora voy a brincar al seminario de minería. Entonces, como les decía yo, y ya para irnos enfilando también un poco hacia el final de esta presentación, el seminario de minería es importante porque
todas estas colecciones que están sirviendo de alguna manera un poco más abierta a los debates sobre el reconocimiento del mundo, la clasificación y la taxonomía, entran a un sistema académico y entonces las colecciones se vuelven materiales de uso didáctico y de demostración pública. ¿Qué quiero decir? Que bueno, en el siglo XVIII llega Abraham Gottlob Werner en la Academia de Minas de Freiberg, y él justamente hace un primer tratado sobre oritognosia, que es el estudio de los fósiles, y lo divide de la geognosia, que es el tratado general o el estudio general de las piedras y de todo aquello que se encuentra enterrado en la tierra. Entonces Werner viene a hacer también un poco este parteaguas en la manera de mirar los objetos y de analizar las colecciones. Empieza a haber ya también una seria insistencia en incorporar estudios químicos a los fósiles y a los minerales en general para poder hacer una mejor clasificación, no solamente basada en los caracteres exteriores, sino como con evidencias un poco más precisas. Y él está justamente enseñando todo esto en Freiberg. La monarquía española manda a varios de sus naturalistas más reconocidos y más interesados en las minas a formarse en esta academia para después enviarlo a sus virreinatos, y ahí es a donde viajan como los más importantes estudiosos de las minas de nuestro país, Fausto de Lúyar, Andrés Manuel del Río, entre ellos. Lo que ellos hacen es precisamente duplicar esta manera de estudiar los minerales, la traen para acá, fundan el seminario de minería y hacen también una traducción de estas propuestas de Werner, y se traducen en este libro que fue traducido y publicado por Andrés Manuel del Río, que además fue profesor de oritognosia, o sea, fue profesor del estudio de los fósiles en el Real Seminario de Minería por años, fue casi un puesto vitalicio que él dejó hasta casi morir. Y lo que hace él ahí es justamente ya especializarse y ver qué es lo que estaba pasando con ellos. Justamente este hombre es el que va a darle un carácter distinto a estas colecciones, y vamos a ver que aquí se separan las colecciones de los gabinetes de historia natural, que son propiedad de naturalistas eruditos que buscan de una manera a lo mejor un poco más general el conocimiento de la naturaleza, y las colecciones educativas, ¿no? Las colecciones didácticas. Y aquí entonces el seminario va a tener su propia colección, no solamente de piedras, de fósiles, de tierras, etcétera, sino que va a tener también una colección de instrumentos que van a servir para analizar, observar y desentrañar la naturaleza de fósiles y minerales en general. Aquí esto va a ser también parte de otro de los grandes debates que hay, pero ya en el mundo especializado de las teorías de la Tierra, ¿no? Que es la discusión entre vulcanistas y neptunistas, que son aquellos que tratan de encontrar un origen acuático en ciertas piedras, en ciertos fósiles, y un origen ígneo, es decir, como fruto de las erupciones volcánicas, en piedras como el basalto, ¿no? Entonces, todo viene también por una larga reflexión de años y décadas y quizás siglos atrás, que viene de haber encontrado fósiles marinos en las alturas, ¿no? O sea, fósiles marinos en los picos de los cerros, de los volcanes, etcétera, y que, bueno, de alguna manera hay una cierta parte de la población de naturalistas que defiende la existencia del diluvio y que justamente le da orígenes de tinte católico, ¿no? O de tintes religiosos, justamente a la presencia de estos fósiles en las montañas, y hay quienes dicen, no hay diluvio, esto tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el origen propio de la Tierra.
Entonces, bueno, ahí es a donde también van a estar jugando los fósiles en discusiones mucho más elevadas que ahora no es el momento de hablar, ¿no? Pero que, bueno, solamente es para decir que se vuelven evidencia para poder desarrollar estos debates en los siglos por venir, o en los años por venir. Por último, lo que van a hacer en el seminario de minería es precisamente al final de cada ciclo escolar van a hacer exposiciones públicas, que es lo mismo que se hacían en botánica, cuando estudiaban en la cátedra de botánica para especializarse en el conocimiento de las plantas. Los alumnos que entran al seminario de minería al final del ciclo escolar van a hacer una demostración pública, que era los alumnos más destacados pararse enfrente de un público para poder demostrar sus conocimientos y defender cualquier hipótesis o pregunta que surgiera del público usando precisamente como materiales de demostración los mismos instrumentos de observación, tanto como los mismos fósiles. Y bueno, aquí me encontré este documento, también es una especie de libro de texto, hecho también por Andrés Manuel del Río, en donde, a pesar de que ya es casi mediados del siglo XIX, lo que él hace es incluso seguir con esta misma inclusión dentro de la geología. Verán, ahí ya brincamos, ya es geología, ya no es nada más el estudio de las minas. Dentro de la geología empieza a entrar también ya cada vez de una forma más derivada el estudio de las petrificaciones y de los fósiles. Y bueno, verán aquí que ya hay una diferente forma de materializar ese conocimiento. Hay un diseño editorial incluso distinto, ¿no? Se nota también cómo las tecnologías van influyendo en esta manera de representar y de materializar los conocimientos, y cómo los dibujos también van, ¿no? Entonces, hay en todo este estudio de la cultura material de la naturaleza, hay muchas aristas todavía que estudiar y que identificar y que ver, que van más allá de estos debates científicos básicos, ¿no? Aquí es importante ver cómo entraron en juego también las mismas habilidades de dibujo de los naturalistas, cómo entraron en juego las tecnologías, cómo entró en juego la manera de representar y la manera de materializar conocimientos. Y pues bueno, es todavía un largo camino que falta por estudiar, y hacer el análisis todavía de estos libros queda pendiente, y seguramente se van a encontrar todavía muchos más debates y muchos más fenómenos de los que yo ahora brevemente he podido explicar en este intento de genealogía que he hecho sobre la cultura material de la paleontología. Y pues bueno, yo termino aquí. Les agradezco mucho a todos pues haber estado y su atención, y bueno, le devuelvo la palabra a Luisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maru, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Y bueno, hasta el momento solo nos ha llegado una pregunta de Stephanie Peñalosa, que pregunta si el video estará disponible para verlo más tarde. La respuesta es sí. En los próximos días se colgará en el mismo canal de YouTube en el que lo están viendo, pues la grabación. Y yo sí tengo una pregunta para Maru, porque todavía tenemos tiempo. Es una curiosidad respecto a lo que oí. En las primeras colecciones que describiste, que tenían que ponerle cosas como arsénico a las colecciones, ¿hay algún registro, por ejemplo, de envenenamiento de las personas o algo por el estilo? No te oímos, Maru, estás silenciada. Cierto, gracias, perdón. No me he encontrado ningún registro que digan esta persona se murió por haber hecho los procesos de conservación que aquí se dicen. Sin embargo,
hay manuales de conservación en esa época. Los naturalistas están muy preocupados precisamente por el carácter efímero de sus colecciones, insisto, sobre todo el de animales y plantas, que es lo primero que o se echa a perder o se lo comen los ratones, ¿no? Y si no son gusanos y demás. Entonces, en estos manuales dicen qué hacer y explican todos los procedimientos que hay para poder preservar las pieles, para poder limpiar los huesos también, todos los esqueletos y demás. No es poco probable que alguien se haya envenenado por ahí, ¿no? Ciertamente algo así pudo haber pasado. De hecho, el viernes pasado, Mario Olvido dio una conferencia sobre la conservación del penacho de Moctezuma y ella estaba hablando sobre algunas piezas de arsénico, partículas de arsénico que habían encontrado en las plumas del penacho en Viena. Y pues hablaba también como de esa posibilidad, ¿no? De que quien quizá hubiera manipulado el penacho de alguna manera no adecuada, se pudo haber envenenado con eso, ¿no? Entonces, sí, la posibilidad está, ¿no? Y también por eso el tema de los minerales y de los fósiles permitía que fueran mucho más accesibles en términos de coleccionismo. Solamente tenían que sacarlos de la tierra, mantenerlos ahí y ya estaba. No tenían como mayores complicaciones. De hecho, cuando ves en Nueva España la cantidad de gabinetes y de colecciones que hay en 1790, ¿no? Que es cuando se funda el gabinete de aquí, son al menos 11 colecciones en las que el denominador común son los minerales y son los fósiles, ¿no? Y eso tiene que ver con las facilidades de conservación, con probablemente la facilidad de obtención de piezas y pues con que también, bueno, ¿quién no, o sea, quién de nosotros no hemos coleccionado piedritas y conchitas y cosas así? ¿No? Entonces también tiene que ver con algo que muy probablemente sea parte como de la curiosidad intrínseca del ser humano, ¿no? Entonces, pues eso. Y bueno, hay otra pregunta del usuario que se llama Leticia Alme, que pregunta que si podrías mencionar cuáles fueron las obras con mayor aportación hacia los fósiles en México durante los siglos que mencionaste. Pues es que definitivamente es lo que el trabajo de Andrés Manuel del Río, sobre todo a partir del seminario de minería, porque los libros de los naturalistas hechos en los siglos XVI y XVII no tengo registro de que hayan circulado hasta acá. Entonces, ahí sí no lo sé. O sea, probablemente y casi seguramente a Madrid llegaron, ¿no? Y pudieron haber circulado esos conocimientos encarnados en la gente que vino, ¿no? De Madrid para acá. Pero no tengo la seguridad de que hayan estado aquí en forma de libro, esos, los del 16 al 17. En el 18 era Linneo, ¿no? Y Linneo está, o sea, sí habían ejemplares de Linneo aquí, al menos sé que los trajeron con la expedición. Había una historia natural de Buffon también, que había llegado de Francia y que seguramente, y que también tiene información sobre minerales y conchas y demás. Entonces, bueno, al menos 17 y 18 serán estos naturalistas como los mucho más reconocidos, los que pudieron haber llegado aquí como de manera muy extraordinaria. También hay que pensar que los libros de historia natural eran restringidos por la Inquisición. Entonces, la Inquisición no permitió que muchos de estos ejemplares llegaban. Imagínate, sobre todo si están cuestionando el diluvio, la Inquisición iba a dejar eso afuera por ir contrario justamente a los preceptos de la Iglesia, ¿no? Entonces, muchas cosas probablemente no llegaron, pero el de Buffon sí sé que llegó, vi por ahí alguna nota de que sí había dado la Inquisición permiso para que entrara a Nueva España, y pues ya después el trabajo, como te digo, de Andrés Manuel del Río, del seminario de minería en adelante. Perfecto. ¿Acabas de contestar sin querer?
perdón, una de las preguntas que acaba de llegar, que se trataba de si había algún registro sobre las opiniones de autoridades religiosas ante la naturaleza de los fósiles. Entonces, esa ya la contestaste. Sí. Hay otra de Talia Velasco que pregunta si conoces, si has trabajado con los archivos de la biblioteca y archivos de minería, porque, bueno, ella trabajó en ese acervo y, pues que es muy rico ese acervo, entonces que si lo conoces. Y, tenemos poco tiempo, entonces te digo otra pregunta y creo que ya. Y bueno, Marlene Torres pregunta también que si tendrás algunos títulos y autores de estos manuales de conservación que mencionaste antiguos. Sí, el archivo de minería lo conozco y he trabajado poco. La verdad es que sí, no he tenido mucha suerte con ese archivo. El año pasado intenté trabajar más, pero por X o Y razón no pude tener acceso a todos los materiales que yo hubiera querido. Entonces, ese es uno de mis pendientes todavía. Y estos manuales de conservación, es que no son manuales de conservación, o sea, ¿cómo decirte? Dentro de estos libros de los naturalistas, por ejemplo, el de Buffon, ¿no? Buffon tiene tiene toda una serie de no sé cuántos libros de historia natural, ¿no? Es la historia natural basada también en sus estudios, pero también en las colecciones del Gabinete de Historia Natural del Rey. Entonces, en el tomo de Buffon, que está basado en el gabinete, hay una parte que será de algunas páginas, por ejemplo, donde él habla de estos métodos de conservación de las colecciones. Esa es una. Otra, yo lo que me he encontrado son más bien como recomendaciones que hay en las cartas, ¿no? En los documentos de los naturalistas, en los inventarios, en las cartas, en los acervos del Real Gabinete de Madrid, ¿no? Del hoy Museo de Ciencias Naturales de Madrid, es rastrear también en toda esta documentación de las colecciones y ahí de repente aparece, ¿no? Brincan algunas cosas como la conservación con sal o cosas así, ¿no? Y ¿qué otra cosa te iba a decir? Y hay una persona en Francia que hace 10 años hizo una tesis doctoral sobre métodos de conservación en el siglo XVIII en Francia. Ella se llama Amandine Pequignot y no sé si haya publicado su tesis. A mí su tesis me llegó por otras vías, pero en una de esas buscándola está y yo la tengo citada en alguno o en algunos de mis artículos. Mis artículos están en academia.edu, entonces, y ahí tengo cosas sobre conservación también que van como atravesando las historias que cuento ahí. Y ya. Muy bien. Y bueno, pues es todo y solo varias felicitaciones de María del Carmen Noval, de Talia Velasco. Marta Cuevas también te felicita por la conferencia y que se asocia a sus labores de colecciones y hallazgo de fósiles en contextos arqueológicos de Palenque y más felicitaciones. Ay, buenísimo, pues muchas gracias, gracias. Y me encantaría conocer el trabajo de esta persona con los fósiles en Palenque, pero bueno, ya Se después. llama Marta Cuevas y okay. Si quieres, luego las pongo en contacto, si quieren. Sí, genial. Muchísimas gracias, Lu. Pues bueno, muchas gracias. Abro cámaras y micrófonos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.